¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. El día lunes se dio a conocer una noticia muy importante que tenía un contexto, un antecedente que le platicábamos el fin de semana anterior y que tenía que ver, por supuesto, con Coca-Cola, esta empresa, el etiquetado y la Suprema Corte de Justicia. Comentábamos la protesta que el Poder del Consumidor había llevado a cabo precisamente en contra de la postura de esta transnacional que buscaba a través de Santa Clara echar para atrás el etiquetado frontal. Finalmente, la Suprema Corte validó por unanimidad la reforma a la Ley General de la Salud, la modificación a la norma oficial mexicana número 51 para el nuevo etiquetado formal que entró en vigor en 2020. Y déjeme platicar precisamente sobre este tema con uno de los protagonistas del mismo, que nos va a explicar bien todo este proceso que se ha llevado a cabo y sobre todo qué es lo que viene, qué tipo de acciones se pueden esperar por parte de estas empresas. Mi querido Javier Zúñiga, del Poder del Consumidor, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, y usted, gracias por el espacio. ¿Cómo se encuentra? Honrado de platicar contigo, querido Javier. Oye, ¿de qué dimensión es esta decisión que toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del etiquetado? El etiquetado que ha sido bombardeado desde que se propuso la primera vez por diferentes intereses y que parece que estas empresas no van a cejar en su empeño de echarlo para atrás. Justo, creo que la magnitud es trascendental no solo para la salud pública, para el derecho, sino también para otros países. Y déjeme, me explico aquí. O sea, desde que se implementó el etiquetado a finales del 2020, como usted menciona, se empezó a bombardear el etiquetado por esta, pues poca disposición que tenían las empresas de aplicarlo. Lo que pudimos ver es que los primeros 3 meses ya había más de 160 o 170 amparos en contra del etiquetado. A lo largo de estos años, estos casos han seguido su curso y lo que encontramos es que el caso que se resolvió el día lunes e incluso el día martes se resolvió otro caso también similar, fueron un poco el principio de la culminación de estos largos procesos legales que han iniciado las empresas. Entonces, por un lado, lo que sucedió el día lunes fue que la Suprema Corte votó un proyecto del ministro Pérez Dayán, el cual proponía negarle el amparo a Santa Clara, que es subsidiaria de Coca-Cola, ¿no? Y declarar el etiquetado como un instrumento de derechos humanos y como una norma constitucional. Esto fue aprobado por unanimidad de los ministros de la Suprema Corte, 11 votos, esto es importantísimo de decirlo, ¿no? Y en estos argumentos que ellos planteaban, de alguna manera desechaban lo que Coca-Cola les había expuesto. Algunos ejemplos son que Coca-Cola había argumentado a algunas violaciones a su libertad comercial o su libertad de trabajo o a tratados internacionales, y la Suprema Corte dice que esto es completamente falso, ¿no? Habla, por ejemplo, de cómo el derecho a la libertad comercial no se ve afectado por un etiquetado porque las empresas pueden seguir haciendo su trabajo, o como una norma oficial mexicana, este instrumento legal jerárquicamente menor, ¿no? A una ley, pues no puede violar un tratado internacional. Lo que viola los tratados, en su caso, pueden ser las leyes, pero no otros instrumentos legales. Entonces vemos una variedad de argumentos desde cosas muy técnicas hasta cosas mucho más allegadas a la ciudadanía. Por ejemplo, se hablaba de cómo el etiquetado es una herramienta para proteger el derecho a la alimentación, a la salud o a la información de los consumidores, ¿no? Lo mismo sucedió el día martes cuando se votó otro segundo caso, que fue un amparo presentado por la embotelladora del refresco Barrilitos y de esta sangría señorial, creo que también es, ¿no? El proyecto este fue de la ministra Yasmín Esquivel y igualmente le negaron el amparo a la empresa y por otra parte declararon el etiquetado constitucional. Aquí había argumentos distintos, pero que también vale la pena señalar. Por ejemplo, esta empresa argumentaba que sus productos eran estigmatizados frente a otros productos. Y lo que contestaba la ministra es que al contrario, para nada, ¿no? O sea, lo primero, los productos no se estigmatizan. Es una política pública para que las personas puedan discernir, diferenciar productos que tienen exceso en azúcares, en grasas, en sodio, de aquellos que no. Y entonces así hacer decisiones informadas y mucho más libres, porque con anterioridad las personas no sabían qué estaban consumiendo. Entonces, este tipo de planteamientos son sumamente importantes, primero porque
corroboran una política de salud pública en la cual pues las personas hemos confiado en estos últimos 3, 4 años para tomar nuestras decisiones. Segundo, la Corte declara que esta política pública es un tema de derechos humanos. Y esto es trascendental en todos los sentidos, porque ya no se trata de la invención del gobierno o de la opinión de la academia, sino un tema de derechos fundamentales, ¿no? De que nosotros como ciudadanos, cada vez que utilizamos el etiquetado, de alguna manera ejercemos un pequeño paso para garantizar nuestro derecho a la salud, a la alimentación. También es importante en términos más jurídicos, más legales, porque como mencionaba al principio, hay muchos casos que siguen pendientes de resolución, muchos. Hemos contabilizado como 60 todavía de estos 170 amparos. Entonces son muchos amparos y eso es el monitoreo que nosotros hemos podido hacer, digamos, con nuestras limitaciones de las listas del Poder Judicial. Debe de haber muchos más casos en todo el país. Entonces, estos dos primeros precedentes van a servir para que los jueces y los tribunales colegiados puedan tomar decisiones con base en lo que ya dijo la Corte. Y finalmente, algo que no debe de escaparse es que este caso es uno de los primeros, si no es que me atrevo a decir, el primero que resuelve un tribunal constitucional, una Suprema Corte, sobre el etiquetado. El etiquetado se ha implementado en otros países, antes que en México, por ejemplo, como en Chile, al mismo tiempo que en México, como en Perú, y un poco después como en Argentina. Y a partir de estas experiencias que se han ido recogido en distintos lugares, el etiquetado, digamos que de alguna manera ha ido evolucionando, ¿no? El modelo chileno, que fue el que seguimos, tuvo mejoras en México gracias a la experiencia que nos compartieron nuestros colegas chilenos. Ahí hubo reformulaciones perversas por parte de la industria y es por eso que en México se tienen las leyendas de exceso de cafeína, no recomendable en niños, contiene edulcorantes no calóricos, no recomendable en niños, porque la industria hizo malas prácticas que en Chile no las pudieron prever y nosotros las retomamos. Y esto es lo que se espera que pase en otros países, por ejemplo en Sudáfrica, en Colombia, que se está discutiendo el etiquetado y se está por implementar el etiquetado. Allá las empresas también van a reaccionar, como en cualquier otro lugar. Y lo importante es que ahora con estos casos ya se pueden utilizar como casos de derecho comparado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando las empresas en otros países vayan y aleguen que se violan sus derechos y los jueces vean ahora sí que en su abanico de instrumentos legales y jurisprudencias que puedan utilizar para resolver un problema, podrán tomar las consideraciones de la Suprema Corte Mexicana como un ejemplo de lo que sucedió y se puede resolver. Entonces, estos dos casos son trascendentales. También creo que un pequeño punto fuera de esto es también hablar de cómo se pone un poco un alto a las grandes empresas y a los intereses de las transnacionales. Algo que mencionábamos en esta conferencia que usted menciona del jueves, este acto público que hicimos, es que hablábamos cómo Coca-Cola disfrazó sus acciones a través de sus embotelladoras, de sus productoras, de sus distribuidoras. Y entonces, en vez de presentar un solo amparo, presentaban 10 amparos. Esto es completamente legal, pero es poco ético y es literal una forma de exponer cómo lo que les interesa son sus intereses económicos. No les interesan los derechos de las personas ni los derechos de la ciudadanía. Oye, Javier, en este punto que bien mencionas, los intereses económicos, los intereses de estas empresas, me imagino que es un lobby impresionante el que tienen, tanto en el poder legislativo como en el poder judicial, y que por eso lo necesario para fundamentar bien cada uno de los pasos, porque se agarran de cualquier resquicio precisamente para tratar de lograr una especie, tú corrígeme, como de cascada y de esa manera poder ir tumbando todo lo que de una manera u otra a ellos les interesa. Hay gente que me decía, hasta ahora me entero que Santa Clara pertenece a Coca-Cola, ¿no? Por ejemplo. Justo. Totalmente, ¿no? Y bueno, en salud pública hay algo que está muy estudiado, ¿no? Que son las tácticas que utilizan las grandes corporaciones para dilatar, diferir, dividir o menoscabar las políticas públicas. En inglés les dicen las 4 Ds por sus siglas en inglés, ¿no? Delay, divide y demás. Pero estas estrategias
están documentadas en cada ejemplo en cómo las empresas se mueven justamente para bloquear políticas de salud pública. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque primero, como usted menciona, en el poder legislativo, las empresas tienen una serie de cabilderos que, pues primero intentaron bloquear el etiquetado de todas las maneras posibles y utilizaron todos los contextos y todos los legisladores que pudieron cooptar. Al final les fue imposible y se tuvo una votación casi, si no recuerdo, fue unánime a favor del etiquetado. Esto fue impresionante, con algunas abstenciones, pero es impresionante. Pero justamente lo que sucede con el judicial es que mientras que en el legislativo se habla siempre de los debates, ¿no? Y de que la gente pueda debatir, en el Poder Judicial hablamos de una cuestión de derechos. Y entonces al final las empresas encubren sus acciones para mermar o menoscabar una política pública de una afectación a sus derechos. Y esto es poco ético. Ellos y ellas acuden a las cortes, a los tribunales, lo que se viola un derecho, pero lo único que buscan es que se mantengan sus privilegios y sus intereses comerciales frente a los derechos de la ciudadanía. Con estos datos, es que al final no han ganado un solo amparo de manera contundente. Y esto solo demuestra que las empresas no tenían la, la finalidad de resarcir un derecho violentado, que es para lo que uno va a un tribunal. Cuando a mí me violan mis derechos humanos, yo voy con un juez de amparo para que me regrese mis derechos, ¿no? Cuando me detienen ilegalmente, cuando me quitan mi derecho al agua, cuando me violentan mi libertad de expresión, yo voy con un juez, porque justamente lo que se trata es que el poder público, el Estado, no me afecte mis derechos. Sin embargo, las empresas disfrazan sus intereses económicos y mantener sus privilegios de este tipo de acciones. Acuden a los jueces diciendo que se violentan sus derechos y ¿qué es lo que vemos? A 3 años, a más de 170 amparos, no han ganado uno solo. Empresas como Coca-Cola que si se hubiesen de alguna manera evidenciado violaciones con el equipo de abogados que tienen, con los cabilderos, hubiese sido muy fácil demostrarlo en un tribunal. Y esto no sucedió así. Oye, ¿por qué? Te quiero hacer esta pregunta porque hay mucha gente que hoy por hoy lo sigue preguntando. ¿Por qué es tan importante mantener el etiquetado y por qué las empresas están tan molestas con el etiquetado? ¿Por qué es tan trascendental? Yo creo que hay varios factores, ¿no? Podemos decir, ¿por qué es importante mantenerlo? En términos de la ciudadanía, primero, yo diría. Primero, porque se convirtió en una herramienta que, de acuerdo a los estudios del Instituto Nacional de Salud Pública, más del 70% de las personas utiliza, más del 80% aprueba, y que en casos de poblaciones como los madres y padres de familia, cambiaron completamente los hábitos alimenticios de la niñez. Las madres, los padres, para comprarle cosas a sus hijos, a sus hijas, cambiaron sus hábitos, y esto tiene toda una lógica. Los productos que se hacían como saludables, como los juguitos o madres de familia no sabían que estos productos que parecían saludables realmente tenían altos contenidos excesivos, contenidos de azúcar, de grasas y de sodio. Eso es lo primero. Yo creo que si se vuelve un tema de derechos con la resolución de la Suprema Corte. Es importante que mantengamos los derechos. La Corte ya reconoció que esta es una forma en que ejercemos el derecho a la salud y a la alimentación. Y estos derechos no deben de mermarse o menoscabarse por los intereses o acciones de unas empresas. También creo que es importante mantenerlo en términos más políticos, sobre todo en el entendido de que el etiquetado es una política pública, ¿no? Que viene desde el sur global, empezó en Chile, empezó en Latinoamérica, continúa en Perú, continúa en México, está en Uruguay, está en Argentina, va a estar en Colombia, se está discutiendo en otros países. Justo creo que el día
lunes o martes, en Guatemala también se está hablando de una votación, una legislación en Guatemala para aprobar el etiquetado sea una política que viene de la región latinoamericana y que otros países están viendo cómo se adopta, por ejemplo, Sudáfrica. Sudáfrica es uno de los países que está hablando de cómo implementar ese etiquetado. Una forma en la que realmente puede empezar a cambiar la alimentación de las personas, ¿no? No solo en nuestro país, sino en la región latinoamericana. Javier, el tema, por ejemplo, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Qué viene por parte de estas empresas? ¿Qué viene o qué están esperando ustedes precisamente ahora a partir ya de este momento que, como dice la Suprema Corte, ya marca un derrotero? De aquí en adelante se tienen que basar en estos antecedentes, sobre todo lo que son los poderes locales. Pero ¿qué otro tipo de artimañas creen que pueda llevar Coca-Cola y todo este grupo de empresas, Nestlé, Bonafont, todos ellos, para tratar de una u otra manera de imponer sus condiciones? Yo creo que hay dos partes, y esta pregunta es muy importante, muchas gracias. Hay dos partes ahí fundamentales. La primera es que el etiquetado se volvió un pilar alimentario. Por ejemplo, las escuelas. El Congreso de la Unión a finales del 2023 cambió la Ley General de Educación y lo que menciona, entre otras cosas, es que el primer paso para crear una escuela saludable es eliminar la comida chatarra. La comida chatarra se entiende, entre otras cosas, no solo esto, que aquellos productos que tienen uno o más sellos. Entonces, el etiquetado está funcionando para cambiar ambientes alimentarios. También, por ejemplo, el etiquetado ahora funciona como un filtro para saber cuándo se puede poner publicidad dirigida a niños o no. ¿Por qué? Porque lo que dice el nuevo reglamento en materia de publicidad es que cuando un producto tenga sellos no puede utilizar publicidad dirigida a menores de edad. Entonces esto también cambia las conductas y cambia los patrones de las personas. Entonces, por una parte, lo que sigue es mantener el etiquetado para que se creen nuevas y mejores políticas públicas que mejoren nuestros entornos alimentarios, que las personas tengan mejor tipo de comida en otros espacios, para que las personas no se les llenen sus aparatos electrónicos, sus celulares, sus computadoras, sus televisiones de publicidad de comida chatarra engañosa y dirigida a las infancias, ¿no? Que se puedan utilizar el etiquetado para incluso hablar de impuestos y de otras medidas que ayuden a mejorar nuestra alimentación como personas. Sin embargo, esto también conlleva que tenemos que estar atentos a lo que vayan a hacer las empresas. Las empresas pueden seguir tratando de bloquear estas políticas públicas, también pueden utilizar otros recursos para, si no bloquearlas, al menos no cumplir con ellas. Algo que vimos muy al principio con el etiquetado fue que justamente las empresas iban a los supermercados, ellos tienen verificadores de sus productos y los volteaban para que la gente no supiera que tienen sellos, ¿no? Incluso cosas que pueden parecer un poco inocentes son estrategias de la industria para confundir a los consumidores. Entonces, este tipo de cosas, claro que las van a hacer, reformulaciones perversas también. O en Chile, lo que sucedió es que cuando se implementa el etiquetado, muchos productos se reformulan, pero utilizan ingredientes que no son saludables, simplemente que no son azúcar, grasa, sodio. Y esto, las posibles reformulaciones que hagan las industrias. Y finalmente, pero no menos importante, es que todavía hay muchos casos de amparo que están en la Suprema Corte. Nestlé es uno de los casos que se encuentra en la Corte actualmente. Nestlé lo que tiene es que impugnó también la parte de los personajes. Nestlé en su amparo sabemos que menciona o al menos afirma, incongruentemente, pero lo afirma, incongruente respecto a la ciencia, claro, afirma que eliminar los personajes de los productos y de los empaques es completamente inconstitucional. Pese a que está demostrado por la UNICEF, por la Organización Panamericana de la Salud, por el Instituto Nacional de Salud Pública, que los niños y niñas consumen mejores productos cuando no son engañados por estos personajes publicitarios como el Tigre Toño, el Osito Bimbo, porque los asocian con buenos productos.
Y si esos productos tienen un personaje y un sello, les confunde, porque el sello les dice que no lo deben de consumir, pero el osito Bimbo u otros les invita a consumirlos. Esto es muy peligroso. Entonces, esas batallas todavía están latentes en la Suprema Corte y pues bueno, esperemos que sea un primer, ahora sí que una primera acción de la Corte que repercuta en los demás amparos que se vienen, ¿no? Totalmente. Mi querido Javier Zúñiga del Poder Consumidor, yo quiero agradecerte mucho de verdad estos minutos para nuestra comunidad, para nuestra audiencia, para entender precisamente la trascendencia de toda esta batalla que han estado librando a favor del etiquetado y las consecuencias positivas que tiene el mismo para nuestros hijos, para nuestros nietos, para la sociedad en su conjunto. Yo te agradezco muchísimo, Javier. Muchísimas gracias y si me permites, ¿Vale? invitarles a todos que visiten nuestra página etiquetadosclaros.org, porque ahí van a poderse dar cuenta en un apartado que dice defensa legal, van a poder ver todas las cartas que se enviaron de actores nacionales e internacionales a la Suprema Corte, incluyendo un video de la relatora de Derecho a la Salud de Naciones Unidas, una carta conformada por 4 relatorías de Naciones Unidas y el Grupo de Empresas de Derechos Humanos, cartas de UNICEF, del Instituto Nacional de Salud Pública y de bastantes académicos. Entonces yo les invito a todas las personas, a tu auditorio, si me permiten, que visiten este sitio, etiquetadosclaros.org, y ahí podrán encontrar toda la información y bueno, apoyarnos en esta lucha que sigue.